16, creo. Casi. Vale. Eh, sí. Bueno, ese es el índice. El primer punto es bastante breve, simplemente refrescar la memoria con lo que es el contenido de los últimos capítulos, como ha dicho Alejandro, del 8 al 16. Y luego ya sí que entramos en asuntos que, a poder ser posible, generen debate y podamos aquí discutirlos. Vale. Ah, pues 18. Ni para ti ni para mí. Bueno, aquí no se dice lo que sale en cada capítulo, simplemente la estructura de lo que es el argumento final. Primero, lo que sigue al capítulo 8, que es donde lo dejamos, es la descripción de la reserva salvaje y cómo John el salvaje nos relata las anécdotas y sus recuerdos de la adolescencia y su relación con su madre, con Popeye y también con el pueblo, con cómo era marginado y aislado en ese pueblo simplemente por ser distinto. Luego tenemos como Bernard se entera de que John es el hijo del director del centro de incubación y urde un complot contra este para así esquivar el traslado que le querían hacer a Islandia, creo que era. Más tarde sigue. ¿Sí? Luego, más tarde sigue las impresiones de John sobre Londres, que son bastante decepcionantes, ¿no? Cómo John se decepciona por lo que es la civilización y cómo encuentra un contraste muy grande entre las expectativas que le había generado su madre sobre esa civilización tan avanzada y feliz, aparentemente, y lo que él ve con sus propios ojos, que es una realidad muy distinta. Después, la ruptura con la sociedad fordiana, que es cuando ya John pierde los cabales y se rebela contra el sistema, empieza a tirar cajas de Soma, le detiene a la policía y Bernard y Helmholtz, o cómo se pronuncia eso, sí, también son arrestados junto a él porque acaban siendo amigos y colaborando con él. Y mientras ellos dos son enviados a una reserva no para salvajes en este caso, sino para especie de revolucionarios, ¿no? De personajes subversivos que son antisistemas y los mandan a Islandia. Mientras ellos van a Islandia, John se aísla voluntariamente en un faro apartado en las montañas lejos de la ciudad. Y por último, el libro acaba con un final abierto en el que la sociedad se fascina por los hábitos del salvaje y por cómo vive este y se autoaflige a sí mismo, autolesiona. Bueno, ahora entramos con la relación de Rothbard con esta obra, porque es interesante plantearse si, según Rothbard, sería posible esta sociedad de un mundo feliz, ¿no? Infiriendo de la teoría ética que promulga en ética de la libertad. Entonces, Alejandro, creo que le tienes que dar un clic al cuadrado ese blanco. Ahí. Perdón. Los puntos que defiende Rothbard en su libro, concretamente en el capítulo de El derecho a los niños, que es el que me parece más importante para sopesar si esta sociedad sería posible según él. El primero, que según Rothbard los niños son propietarios de sí mismos desde su nacimiento, es decir, desde que salen del cuerpo de la madre y ya no pertenecen a ella y tienen libre albedrío. Libre albedrío significa que si ellos rechazan la educación de sus padres o se quieren marchar de casa, pueden hacerlo. El segundo punto es que no pueden ser agredidos ni torturados, que luego esto discutiremos cómo se puede
llevar a cabo en la práctica. Y el tercero es que tampoco pueden exigir que le sustenten. Es decir, nadie tiene el derecho a que le alimenten. O sea, tú no puedes forzar ni violar la libertad de un tercero para que éste te sustente y te pague la comida, por ejemplo. Entonces, sí, la primera pregunta, ¿sería lícito modificar genéticamente a los fetos respetando la primacía evolutiva de la madre? Es decir, respetando que la madre es propietaria absoluta del feto, porque esta modificación se va a cabo cuando todavía son fetos o cuando no han salido, no se han formado cuerpos humanos todavía ni bebés. Entonces, Bueno, sí, ¿Mm? que si alguien hay que responder, que responda. Si no, yo comento algo. Vale. Es decir, la modificación genética es posible siguiendo el criterio de Rothbard. Rothbard eh, aprobaría este paradigma. Claro, pero es que mi duda aquí es que en el libro realmente no hay madres. O sea, no puedes decir que el feto es de la madre, porque precisamente entiendo que se crían espermatozoides y óvulos en laboratorios. Entonces, ¿de quiénes son? ¿Del donador o de el primer óvulo que descubrieron cómo se podía replicar? Claro. Claro, sí. En este Entonces, caso sería porque la madre puede enajenar su título de propiedad a un tercero. En este caso es las fábricas de incubación que pasan a obtener el título de propiedad sobre ese feto. De todas maneras, en el libro se habla de que, hipotetizando que en una sociedad futura, esto lo dice Rothbard, en el que los fetos se desarrollan de manera extrauterina, como en el libro, Ujú. a pesar de que no están en el cuerpo de la madre, también siguen siendo propietarios originales de los padres, Pero, ajá, a no ser espera. que hayan enajenado el título. Pero eso lo dice Rothbard, de los Sí, padres. Pero ¿a quién define Rothbard como padres en esos casos? pues ¿A quienes o sea, los donaron, padres biológicos, claro. a quienes donaron? O sea, digamos, al origen de la herencia genética o a quien creó Claro. a ese niño. Primeramente a los padres biológicos, pero si estos ceden el título de propiedad a un tercero, este pasa a ser propietario absoluto. Claro, y eso es lo que yo aplicaría, es lo que dice Diego, básicamente. No sé, en el libro, no recuerdo, en el libro se especifica de quién no son esos genes, de cómo se crean los niños. Sí, lo sacan de óvulos de madres fértiles, que para eso, creo que para eso las conservaban algunas fértiles y otras que eran hermafroditas y eran estériles. Vale, Eh, estas madres fértiles básicamente les ceden el título de propiedad a las fábricas. es que eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. A mí me parece, desde la ética rosbardiana, si quieres, a mí me parece Mm. legítimo, incluso. O sea, me parece que no está viendo ningún O sea, problema. este primer punto, la modificación genética sería legítimo, porque, por ejemplo, para ilustraros, a lo mejor os convence más, si con la metáfora de que un propietario de su casa puede poner ciertas condiciones para que los inquilinos o los visitantes entren a su casa y respeten esas condiciones, porque si no tienen que salir, porque es propiedad del anfitrión. Entonces pasa lo mismo con la madre y el feto. Si tú estás dentro de mi cuerpo, pues te impongo unas condiciones que serían pues una dosificación de los nutrientes para que salga determinado ser vivo atrofiado, Ujú. o por ejemplo ingerir unos sucedáneos o lo que sea para crear estas castas bajas. Ahora, parece que es un poco más vago el asunto porque se desarrolla fuera del útero, pero sigue habiendo esa propiedad absoluta que dice Rothbard en el libro. claro, es que ese es el problema. Cuando la madre tiene el feto en su cuerpo, decide ella. El Mm. problema es cuando el feto está, o sea, cuando se donó el título de propiedad o se vendió lo que fuese del óvulo, ya no pertenece a la madre, técnicamente. Claro, Pero pero en este caso los propietarios del feto, que son los fabricantes y los trabajadores de la institución esta incubadora, Ni siquiera, yo diría que es el interventor. claro, serían como del Estado directamente. Sí, Miguel sí, Clever tiene el balón hace rato. Los derechos no son de los padres, los derechos al final son de los hijos. Entonces creo que estamos abordando el tema desde un lado, pero no del otro. Los derechos son del ser humano, o sea, y ese niño es un humano. claro, pero Es fíjate como, que, es como la adopción. La adopción no es el derecho de los padres a adoptar, sino el derecho del niño a ser adoptado.
Por lo tanto, entonces, el derecho del niño de ser cuidado, de que lo cuiden porque él depende de otros. Y al depender de otros, tiene que hacer valer sus derechos como una persona indefensa. Sí, yo creo que ese es un punto de vista válido, pero no es el de Rothbard precisamente porque él explica que... Robert tiene ética, esa es la primera pregunta que hay que hacer. Tiene moral, tiene ética. A veces, No, claro, él sostiene que es inmoral, pero a su vez es inmoral exigirle a un padre que sustente a un hijo y que económicamente se prive para tener que alimentar a ese hijo, que yo estoy de no, pero es que acuerdo contigo. es obligación, claro, por eso. Pero entonces Robert simplemente, podemos entonces concluir que Robert está equivocado en esto. En otras muchas ideas podrá tener razón, pero en esta se equivoca. ¿Por qué? Porque el derecho es del niño como dependiente a ser cuidado, alimentado y Vale, llevado a un desarrollo. pero entonces, ¿hasta qué edad debería ser sustentado? Hasta cuando pueda mantenerse, obviamente. Claro, pero eso no se eso, puede objetivar. claro, es No se puede relativo decir porque a partir de tal edad. a lo mejor el hijo, aprovechándose de esta situación, no se independiza nunca, por ejemplo, y sus padres No, están no, no, no. obligados a pagarle. Lleva tiempo. Que estamos desvirtuando la naturaleza de las cosas, ¿no? Uno tiene que observar la naturaleza de cómo se comportan los seres vivos en general en su hábitat natural para entonces a partir de ahí empezar a sacar conclusiones. Y funciona así siempre. O sea, cuando van a investigar cualquier especie, lo observan en su hábitat natural. Y entonces, naturalmente, hay aves que hacen que sus pichones abandonen el nido o se va del nido y los deja ahí y se desarrollan. Hay otras que no, otras que los cuidan más. En la especie humana se puede consensuar que a partir de los 15, 16 años aproximadamente, ya una persona es capaz de valerse por sí misma, y en otras sociedades poco más, poco menos. Y se ve a diario, en Venezuela, en España, en Estados Unidos, donde sea, personas de 8, 10, 15 años se sustentan por sí mismos. Si los padres están presentes y quieren hacerse responsables de ese niño, bueno, que lo hagan hasta cuando ellos consideren. Pero si está en ausencia de los padres, entonces ya tendrá que valerse por sí mismo de mucho menos. Y creo que está el caso del futbolista francés, el Scarface. No recuerdo el nombre de él. No sé. Sí, bueno, él vivió en orfanatos y llegó... Bueno, Ribery. ¿Puede ser? Ribery, exacto. Frank Ribery, creo que se llama él. Y él vivió en orfanatos y llegó a ser estrella mundial. Creo que es campeón mundial incluso con Francia en el 98. Y fue por su propio mérito, su talento, alguien que lo ayudó, lo que sea. El mercado al final del día va a hacer su trabajo. Pero en caso de que sean los padres y que estén bajo esa, entonces el derecho del niño es a ser cuidado por sus padres. Es una idea, bueno, aquí de eso se trata esto, ¿no? El derecho del niño a ser cuidado por el padre, el derecho del niño a ser cuidado por quien quiera cuidar al niño. Precisamente por eso está la adopción. La cuestión del niño, la cuestión del niño en sí, es verdad que tiene mucho que ver con la dependencia, pero el niño, si está siendo cuidado por sus padres y considera que no está bien, que no está siendo cuidado de una manera que él siente que sea correcta, él también tiene el derecho a huir de ahí, por ejemplo. Entonces, la cuestión es, el debate real, o sea, el debate No. Si esencial. es maltratado, la cosa si es maltratado, no, porque no, es que mi papá no me compró el Lamborghini el fin del año pasado, o en los Reyes. No, si está siendo maltratado directamente física. No, pero si el niño, por no tener un Lamborghini, no quiere seguir ahí. Ajá, y entonces se va de la casa. Sí, claro. No funciona así, porque es que los niños justamente no tienen madurez intelectual para tomar decisiones como esas. Como decir un niño, no, el niño se puede sentir niña. ¿Por qué? Porque es un niño y él se siente niña y ahora no, él no tiene la capacidad. Para eso están los adultos, para orientarlo y decirle, ya vaya. Estoy de acuerdo. Biológicamente tú no eres un niño o tú no eres una niña, depende del caso. Tú eres un varón, papá. Después que sea adulto, que haga con lo que le dé la gana. Igual pasa, mira,
tú no tienes un Lamborghini porque nuestra capacidad económica no está así, dice así, nuestra capacidad económica es esta, estamos haciendo lo mejor posible, ¿verdad? Y explicarle las condiciones económicas naturales de su entorno familiar. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora la Y cuestión además decirle que se pueden mover, o sea, que hay movilización social, que bueno, pues chicos, seguimos trabajando, ahorramos, invertimos, no sé qué, podemos salir de esto. Claro, claro. Estoy de acuerdo con ambas cosas. La cuestión es la modificación genética de estos niños, a quién le pertenece esto? ¿A quién No, porque se Ah, corta cualquier tipo de vínculo con con una todo? familia. nadie. Con todo. Mm. Evidentemente, los niños No, serían... claro, pero volvemos a lo del principio. Al final, el título de propiedad del feto ha sido enajenado como decías tú, al interventor o a quien sea la autoridad máxima. Sí, Ok, pero entonces esa modificación genética que se va a hacer, le va a hacer daño a la naturaleza de ese niño, o sea, le va a cambiar su naturaleza. Ahí es que hay que partir. no, no. O Si le lo va, que se refleja en el libro, no. por eso, si le va a hacer daño, o sea, si a ese niño se le va a salir una pierna en vez de un brazo en el espacio de aquí arriba, ya va. Mm. No, 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 no. no, no, Claro, eso pero no eso no es permitido porque es antinatural. sí, pero el extremo, Rodbar dice que si quieres puedes abortar. Abortar es matar Claro, directamente. sí, sí, claro. Entonces, si puedes Bueno, abortar, entonces supongo que puedes decidir lo que ingieres tú como persona, como madre, bueno, como gestante. Puedes decir, pues mira, voy a dosificar los nutrientes o voy a emborracharme, entonces voy a drogarme. Robert se equivoca y ya. Bueno, podemos decir Sí, que Robert se equivoca y ya. vale. No es, yo estoy de acuerdo en ese punto, porque creo que habría que pulir esa teoría ética, porque si no llegamos a sociedades como estas. Y la teoría ética Luego, se pule, como tú dices, Matías, viendo la naturaleza de las cosas, de las mm, situaciones. aunque también yo creo que hay lagunas respecto a la edad, porque es muy relativo, hasta la que un niño tiene que ser sustentado. Y luego también dijiste que un niño no puede abandonar la casa, pero claro, depende de la situación intrafamiliar, porque por ejemplo los casos de maltrato familiar o de abuso, ahí el niño tiene que tener suficiente margen para abandonar la casa. Pero sí es verdad que se puede solucionar, por ejemplo, con compañías o seguros. No sé si con una eficacia absoluta, pero hay No, otros bueno, medios, pero vaya. el ser humano es falible. No podemos ignorar Mm. eso. El ser humano es falible, obviamente. Claro, pero también hay quien puede argumentar que si alguien se va de su casa porque es inmaduro mentalmente, está en su derecho de ser tonto del culo y que la vida le dé una hostia, por ejemplo, ¿no? Siempre que tenga algún tipo de madurez, porque de hecho también la naturaleza nos dice que hay etapas de madurez de la vida. O sea, una persona de 12 años es mucho más madura que una persona de 8, pero una persona de 16 es mucho más madura que una de 14 y de 12. Entonces, bueno, acorde a su edad, acorde a su naturaleza, claro, hay niños que son mucho más maduros que otros, Sí, pero pero hay es que que consensuarlo. al final yo creo que esto no resultaría en ningún problema porque por muy maduro que seas, si tú abandonas la casa, ¿a dónde vas a ir? Al final dependes económicamente de tus padres y tampoco creo que te acojan solidariamente ni Claro. caritativamente. ¿Sí? Es que A, a lo a, mejor. a, Sí, 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 dime. no, yo he hablado mucho, Sí, Diego. Diego. Que claro, decía que, o sea, por ejemplo, Rodberg, que además está puesto en ley diapositiva, está en contra de que se torture como es normal a los niños. Y la pregunta es, tener Blainopedia, por ejemplo, toda la vida, 20.000 frases, mientras eres un feto que no tienes capacidad de moverte, o aunque seas un bebé, Ujú. ¿eso se consideraría tortura? No, y O si sea, no, tenemos los electroshocks también, que son literalmente bueno, eso ya es tocarte con tortura interés. Claro, directa. claro. Pero esa es la segunda pregunta que si queréis la enlazo ya, Sí, y dale. es, si bien Grothbar prohíbe que sean agredidos y torturados los niños, al final, que son analfabetos, no pueden denunciar ni tampoco pueden aplicar el principio este de proporcionalidad, ¿no? De un castigo de la sanción. Tú me pegas, pues yo te pego con intereses, o contrata una compañía para que te pegue con intereses. Pues esto, ¿cómo lo va a hacer un niño? Es decir, si bien ya hay una ley que ampara a los niños para que no sean agredidos ni torturados, ¿cómo lo llevas a la práctica? Porque en la práctica, en la sociedad rothbardiana, pues por ejemplo, pongamos el caso de un mundo feliz. Tú torturas a los niños con electroshocks, les aplicas este adoctrinamiento mediante la hipnopedia y cuando crecen, que es cuando tienen conciencia y pueden denunciar y pueden expresar su libre albedrío y decir, pues mira, yo me salgo de este método de educación o de esta vía, no me gusta por donde me estás llevando, pues no Ahí ya pueden están porque les han condicionados. sugestionado, claro. Entonces,
¿cómo defendemos este principio de no agresión ni de tortura? No se puede, porque un niño no... Es como si dices, el niño tiene derecho a tener un arma y un hacha y defenderse con ella. Vale, dale un hacha a un bebé y ¿qué va a hacer con el hacha? No va a hacer nada. Es una teoría estéril, ¿no? Claro, es que yo entiendo que siempre te hace falta como un tercero para poder denunciar, ya sea un sistema judicial o directamente, pues en caso de niños torturados, no van directamente a la policía, es un tío, un familiar o incluso un vecino o un profesor que puede ver el problema, ayudarle y asistirle. En esta sociedad no existe ningún tercer objetivo, porque forman todos parte de esta sociedad igualitaria, fantasiosa. Y no solo es que formen parte, sino que están de acuerdo. Claro, Nosotros, eso digo nosotros yo. estamos haciendo el análisis, estamos queriendo intervenir en un proceso subjetivo desde afuera. Pero por el análisis, obviamente, el análisis solo se puede hacer de esa manera. En cambio, ellos creen que están haciendo las cosas bien. Ellos creen que Claro. frente a los medios y fines que tienen, esa es su manera de verlo. Obviamente, justo esa parte sí creo que hay muchas críticas desde una ética no solo rothbardiana, sino libertaria en sí. Y sí, obviamente que estamos viendo que hay algo que está fallando, precisamente porque a la gente se le está matando la libertad desde un comienzo. No solo a través del, si quieres, de esa sugestión, que el tema de la sugestión en Linopedia me parece un poco más difícil porque, y si hablamos de familias donde solo se enseña durante los primeros 7 años el manifiesto comunista, el capital y la nueva política, ¿cómo es? El de Keynes, teoría económica general, no me acuerdo cómo era. ¿Podríamos considerar eso un paralelo a Hipnopedia? No. Es adoctrinamiento. Claro, claro, porque el adoctrinamiento es al fin y al cabo enseñar. Lo que pasa es que como palabra tiene una carga política muy fuerte y lo asociamos a algo malo, pero es que por eso me parece un debate un poco más peleagudo que la tortura. Claro. No, yo creo que adoctrinamiento no es enseñar. Adoctrinamiento es enseñar solamente un espectro de las ideas. Cuando no tienes opciones porque no te dijeron más ninguna otra idea y solamente son estas y punto. Sí. Entonces ahí es adoctrinamiento. Claro, pero lo bueno de nuestra sociedad es que si tú, aunque por muchas ideas que te quieren transmitir tus padres, al final hablas con más gente, estás abierto al mundo, aunque siempre hay gente que va a tener las mismas ideas y no se va a enfrentar a cambiarlas. Pero compañeros de colegio, universidad o pues profesores incluso que van a tener ideas distintas y te toca pues discutirlos o aprender de ellos. Pero en esta sociedad no existe nada parecido. O sea, lo Sí, más sí, cercano es el salvaje y ya hablaremos luego de qué pasa con él. sí, simplemente con la visita a la casa de un amigo, que tú te des cuenta, te quedaste un fin de semana en casa de un amigo, lo que sea, y dices, ¿por qué las cosas aquí se hacen diferente en mi casa y resultan con mejor resultado? Entonces, ay, ¿qué está pasando en mi casa? Y empieza a ver ese halo de ideas donde entonces empieza a cuestionarse cuando realmente lo necesitaba. Si no lo necesita, como dice el alumno, cuando el alumno esté preparado, el maestro aparece. Correcto. Entonces concluiríamos con este apartado que respetando la ética rothbardiana, ¿la sociedad de un mundo feliz es posible? ¿O hay alguien que Uy, no esté de se acuerdo? cortó, ¿no? No. Ah, perdón. Que si la sociedad de un mundo feliz sería posible siguiendo la ética rothbardiana. Me pregunto yo, ¿un mundo feliz puede conseguirse aplicando la ética rothbardiana? Te hago la pregunta al revés. No, en las dos no. Bueno, aquí hemos concluido que sí, ¿no? Que, por ejemplo, Miguel, tú opinas que Rothbard se equivoca, pero precisamente porque se equivoca, la ética de Rothbard podría conducir, idealmente, porque es muy difícil, se tienen que dar muchos factores, podría conducir a una sociedad como esta, lo que quiere decir que su teoría quizás tiene lagunas o aspectos a pulir. ¿No? Sí, claro, por supuesto. Sí, totalmente. No, y si alguien entiende la ética de Rothbard de otra manera y piensa que esta sociedad no sería posible acogiéndose a algún concepto, lo puede decir. Lo puede decir. Repite, Matías, la pregunta. Que si acogiéndose a una noción o concepto de la ética de Rothbard, alguien puede defender
que esta sociedad propuesta por Huxley no sería posible, pues adelante. A ver, lo único las torturas, el electroshock y todo eso. Claro, Pero pero ya hablamos que es difícil defender al niño de eso. claro, pero si vamos a lo que debería ser, pues no tal, pero sí, a nivel práctico entiendo que no Sí, pero hay es que conflicto. yo creo que es un problema no, ¿cómo decirlo? No prevenir o no pensar que el niño va a estar desamparado y no va a poder denunciar estas situaciones de agresión y de maltrato, como por ejemplo las expuestas en el libro de los electroshocks y todo eso. Si lo haces a nivel domiciliar y en tu casa, nadie tiene por qué verlo y es imposible denunciarlo. Claro. Bernard se quejaba de lo que Y hacían los sucede. niños. Bernard, no. No denunciaba eso, ¿no? No, y de hecho, John, luego veremos qué aspectos y cuestiones de la sociedad denuncia y no le gustan, pero este en concreto no lo critica profundamente, vaya. Continuamos entonces. Crítica a la ciencia. Vale, sí, en el libro se hace también una crítica a la ciencia por su potencialidad subversiva, que al parecer el desarrollo de la ciencia conduce a la inestabilidad social. Esto a mí me suena un poco al miedo que se ha tenido siempre al progreso tecnológico, que también me remite a la lectura de Economía en una lección de Hazlitt, de esta tecnofobia, ¿no? Y por eso ahí la primera pregunta es, ¿priorizamos lo que se ve sobre lo que no se ve? Rescatando esa idea de Bastiat. Sin duda, sin duda. Ni siquiera hace Claro, falta elaboración, diría pero yo. hoy en día, por ejemplo, las armas de destrucción masiva o las bombas nucleares, Sí. claro, ¿pensáis que llevan a un progreso tecnológico o que van a llevar al fin de la Bueno, humanidad? es que quizá, no sé si Alejandro va a decir algo, Habla, Miguel. yo creo que vemos la vida como una fotografía y no en dinámica como realmente es como una película. Claro. Cuando vemos la vida en fotografía, simplemente vemos lo que se ve. Y entonces hacemos conjeturas totalmente equivocadas. Como una persona que, ejemplo, quiere bajar de peso, está en 100 kilos y dice, bueno, voy a empezar a entrenar. Pero entonces resulta que en el camino se da cuenta que entrenar solamente, entonces empieza a perder peso, hoy tengo que cambiar la talla de la ropa, ya no me queda la ropa que tenía, eso no tenía previsto, tengo que comprar ropa para ir al gimnasio, eso tampoco lo he previsto, lo que sea. Situaciones que presentan en dinámica, que al final del día son, que algunas son imprevisibles, otras son previsibles, y en las que son previsibles, entonces tendremos que aplicar lo que se llama la prevención. En vez de ser proactivos, que es resolver situaciones, ser preactivos y entonces adelantarnos a situaciones que sabemos que podrían pasar y atacarlas desde antes. Pero muchas veces pecamos de eso, de ver la vida como una fotografía y no como un video como lo realmente es. Vale, entonces entiendo que aquí todos concordaréis en que la ciencia, hablando ya de la segunda pregunta, la ciencia se adapta a nosotros y está puesta a nuestro servicio siempre. O, por ejemplo, en la actualidad, nosotros tenemos que adaptarnos a la ciencia, como la inteligencia artificial. Y como dijimos en la primera sesión, la ciencia es un Procusto moderno, que Procusto era el señor este que cortaba a las personas para que encajaran en la cama, ¿no? Si la ciencia sería un Procusto moderno y puede llevarnos al fin, si progresamos demasiado. Porque en el libro se dice que demasiado conocimiento puede llegar a ser contraproducente para la estabilidad social. Podemos llegar a descubrir cosas demasiado poderosas que pueden pervertir el orden social, ¿no? Justamente eso es lo que desconocemos, no sabemos. Es que yo entiendo que la ciencia al final, a lo mejor hay alguien que tiene otra opinión, pero es las tesis consensuadas de científicos. Entonces, ya desde el principio está hecho a partir de humanos. Entonces,
adaptarnos a la ciencia sería adaptar nuestra vida a una tesis de un científico que, como se ha visto a lo largo de la historia, probablemente falle y luego aparezca una teoría que englobe más. Y luego lo segundo es que esto sí que ya no estoy tan seguro, pero creo que era Kant el que decía que había que observar todo o que se observa todo desde el sujeto, que es el humano. Entonces toda la ciencia va a partir de los sesgos característicos de los humanos, como como cualquier otra disciplina. De hecho, la ciencia simplemente lo que hace es traer a la visión de la humanidad lo que ya ocurre en la naturaleza. Los dos premios Nobel, por ejemplo, que tienen la autofagia, es por investigación sobre la autofagia, pero la autofagia ocurre en el ser humano o en los animales desde que eso existe en el planeta. La ciencia y los científicos lo que hacen es ni siquiera descubrirlo, es simplemente mostrarlo. Lo encuentran y dicen, encontré esto, vamos a mostrarlo. Pero también, por ejemplo, Miguel, es un aprovechamiento de las fuerzas naturales para inventar cosas que sin la existencia humana antes no estaban presentes en el mundo, como por ejemplo los coches o las bombas atómicas. No es un fenómeno natural ni un accidente como por ejemplo que llueva, que explote ahí una bomba atómica, ¿no? Y Claro, la bomba atómica, pero la bomba atómica viene gracias a compuestos que se mezclaron, pero ya existían. O sea, esos compuestos ya existían en la naturaleza, lo que hicieron Claro, fue pero yo creo que a lo que se refiere Matías es que, por ejemplo, ya caían manzanas antes de Newton, pero no explotaban bombas antes de Oppenheimer. Exactamente. Aunque haya fisión en el Sol o en ciertas capas de la Tierra, no significa que los humanos tuviesen esa herramienta. De Entonces, hecho, no es correcto decir que los humanos solo descubren, sino que también inventan. A partir de esos descubrimientos inventan y crean. Esa es la pregunta que yo iba a hacer. ¿La crítica es la crítica? ¿La ciencia es una crítica a la tecnología? Porque de cara al libro, yo creo que esa buena pregunta. creo que el enfoque de cara al libro es precisamente la tecnología en concreto. Porque obviamente sí, si la tecnología puede cambiar, avanzar y modernizarse, y los seres humanos pueden crear tecnología que se adapte a lo que ellos quieren, el poder que podría tener el interventor, si lo queremos, por ejemplo, a realizar un paralelismo, el poder que quiere tener el interventor es el mismo que podría tener un autócrata o un dictador socialista, por ejemplo, en su sociedad. Obviamente, el permitir que la tecnología avance, que la ciencia descubran cosas, que la gente empiece a pensar, etcétera, obviamente que es una amenaza hacia esa estructura política. Entonces, lo que me preguntaría yo es, ¿uno critica la ciencia en general o la tecnología en concreto? Sobre todo teniendo en cuenta todo este Pues, trama transversal mira, al Fordismo. lo que critica es la ciencia como aproximación a la verdad y lo que estaba diciendo Miguel antes de descubrir la función de la naturaleza. La verdad os hará libres, dice un proverbio chino, me entiendo, no sé quién es esa frase. Precisamente, y por eso critican la libertad, porque les parece peligrosa. claro, yo entiendo que al final la La ciencia es verdad ahora una libre es herramienta. Jesucristo. Vale. Dilo, Diego, repite. No, era eso, que yo creo que la ciencia es una herramienta, igual que yo que sé, con un móvil puedes mandar mensajes o puedes acosar a gente en internet, con un martillo clavas clavos o le das a alguien en la cabeza. Entonces, la tecnología, siempre que haya humanos librepensadores, va a avanzar. La pregunta es si la sociedad tiene un mínimo de ética o moral para usar esos descubrimientos bien. Claro. Y hemos visto que en el caso de Un Mundo Feliz parece que eso no existe. En nuestro mundo actual, de momento, parece que los usos que le damos a la tecnología buenos son más que los malos, pero no podemos saber qué va a pasar en el futuro. Pues sí, estoy de acuerdo. Bueno, si alguien quiere decir algo.